Profesor, compañeros, tengan cada uno de ustedes, reciban un cordial saludo del grupo 2. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro laboratorio número 1 acerca de las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas. Los integrantes de este equipo son los siguientes: Cantorín Brigitte, Deza Adriana, Alba Dayana, mi persona, Palomino Gabriel, Mirada Eduardo y Donaire Enzo. Esta exposición se dividirá de la siguiente manera: introducción, los objetivos, el marco teórico, la metodología, los cálculos y resultados, la discusión en los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Bueno, en cuanto a la introducción, para iniciar, nosotros debemos definir qué es la hidrostática. Entonces, podemos decir que la hidrostática es una rama de la mecánica de fluidos. Esta rama estudia los fluidos en reposo y las fuerzas que ejercen sobre las superficies sumergidas. Una de las aplicaciones más comunes de esta rama es el estudio de las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas. Y estas a su vez se pueden evidenciar en sistemas de ingeniería como son los tanques de almacenamiento, como pueden ver ustedes acá en la primera imagen, las presas en la segunda, es- estructuras submarinas, entre otras. Eh, También es importante mencionar que el comportamiento de estas fuerzas sobre estas superficies se pueden describir a través del principio de presión hidrostática. ¿En qué consiste este principio? Pues establece que la presión en un punto dentro de un fluido en reposo es directamente proporcional a la profundidad del fluido y esta a su vez a la densidad del mismo. También es importante señalar que estas fuerzas varían, esto dependiendo de la orientación y la ubicación de la fuerza de la superficie sumergida. Y estas posteriormente son claves para dar estabilidad a las estructuras que puede realizar un ingeniero. Llevándolo un poco al campo de la ingeniería civil, podemos decir que la correcta estimación de estas fuerzas es importante para el diseño, para un diseño seguro y eficaz de las infraestructuras hidráulicas. Esto a su vez nos permite evitar fallos estructurales y asimismo a optimizar el rendimiento de los sistemas de fluidos. Entonces, podemos decir que este informe número 1 del laboratorio aborda sobre la determinación de las fuerzas hidrostáticas, como ya les mencioné al principio, analizando los factores que influyen en su magnitud y dirección. Y para ello se está empleando un enfoque experimental, comparándolo con el teórico, utilizando dispositivos de medición que nos permitan observar y después de ello calcular estas fuerzas en condiciones controladas. Bueno, eso sería todo en cuanto a la introducción. Ahora doy paso a mi compañera para que les hable acerca del marco teórico. Mi nombre es Brigitte Cantorín y les voy a hablar sobre el marco teórico. Bueno, como antecedente a nivel internacional,
tenemos a Moncada Ballesteros 2009, quien realizó un experimento en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, donde él utilizó un banco de pruebas hidrostáticas en un recipiente acrílico, una balanza de brazo de aluminio y un sistema de equilibrio. Su estudio nos demostró la relación que existe entre lo que es la presión hidrostática y la profundidad del fluido. Y viendo esto en un ámbito nacional, Ángel Rap 2019 llevó a cabo un estudio en la Universidad Nacional de Ingeniería en el cual utilizó un sistema basculante, como podemos observar aquí, un recipiente de agua transparente y una regla metálica para medir lo que es las alturas. Sus resultados nos confirmaron la relación entre la coordenada del centro de presiones y la altura del agua que ejerce la presión. Bueno, con respecto a la distribución de presión y fuerza hidrostática, como podemos ver en esta figura, en estas dos figuras, mm, la placa se encuentra sumergida a distintas profundidades. La distribución de presiones cambia y se ajustan las ecuaciones para determinar lo que es la fuerza hidrostática y su ubicación. Además, debemos considerar la presión atmosférica, ya que ésta actúa perpendicularmente al fluido y a las superficies planas, independientemente de que si su geometría esté variando y si ambas caras se encuentran expuestas a la misma presión atmosférica, esta se puede despreciar en los cálculos. También tenemos que tomar en consideración que la presión es un fluido en reposo, por lo cual depende de la profundidad y actúa perpendicularmente a la superficie. También que ésta se distribuye en todas las direcciones y está determinada por el peso de la columna del fluido sobre el punto de interés. Además, según el principio de Arquímedes, como podemos ver aquí, la presión varía con la profundidad generando un prisma de presiones. Esto para una placa sumergida parcialmente, la distribución es triangular, mientras que en una que se encuentra completamente sumergida es trapezoidal. Mm. Bueno, continuando, podemos observar que cuando existe una mayor presión en el fondo de la placa, podemos usar la siguiente fórmula. Y cuando existe presiones a lo largo de toda la placa, de toda la profundidad de la placa, usamos la siguiente fórmula para calcular la fuerza de empuje hidrostática. También cuando encontramos la fuerza de empuje hidrostática sobre la plana de un cuerpo sumergido, decimos que la fuerza de empuje hidrostática es igual al peso específico del fluido que depende de la temperatura por lo que vendría a ser la distancia de la superficie del agua hasta el centro de gravedad de la placa sumergida por el área mojada de la placa. Asimismo, cuando encontramos una distancia de la superficie del agua hasta el centro de presiones, esto vendría a ser igual a la distancia de la superficie del agua hasta el centro de gravedad de la placa, más la división entre la inercia de la placa respecto al eje X sobre la distancia la distancia desde la superficie del agua hasta el centro de la gravedad de la placa por el área mojada de la placa. Finalmente, la fuerza hidrostática y el peso externo respecto a un punto de referencia puede ser dado de la siguiente forma, donde decimos que la sumatoria de momentos es igual a cero. Gracias. Eso vendría a ser todo con respecto al marco teórico. Mi nombre es Gabriel Palomino y les voy a mencionar
lo que vendría a ser la metodología para el informe de laboratorio 1. Bien, en esta oportunidad el equipo empleado es el siguiente, ¿no? Tenemos en la parte de abajo lo que vendría a ser el grifo inferior, el cual tiene la función de descarga de agua. Luego al lado, en la parte inferior, tenemos lo que vendría a ser la rosca de unión a base. Por otro lado, tenemos la regla a escala graduada verticalmente. Y en la parte derecha, este de color anaranjado, vendría a ser el perfil flotador. Luego de ello tenemos la regla a escala también graduada horizontalmente. Tenemos lo que vendría a ser la base de el banco hidráulico base. En la parte superior tenemos la burbuja el nivel de burbuja. Y finalmente tenemos lo que vendría a ser, ¿no? Este recipiente que es de un material de plexiglas. Y también mencionar, bueno, las pesas. Las especificaciones que podemos mencionar en este caso son de que este recipiente tiene una capacidad de 5,5 litros de agua. Las la pesa derecha tiene un peso de 12 newtons. El área de la sección es de 0,01 metros cuadrados. Y el radio de este cuarto de circunferencia es de 30 centímetros o 300 milímetros. Luego de ello voy a mencionar lo que sería el procedimiento. Para ello, yo lo he considerado de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar sería el montaje del equipo, el cual consiste en ensamblar el recipiente de plexiglas con el banco hidráulico. Luego sería conectar, pues, ¿no? La de salida, entrada y salida de agua. Se fija tanto el plano, el perfil plano de la balanza con los pernos y esta balanza se introduce en el recipiente, ¿no? Luego de ello sería ajustar la balanza. Para ello se posiciona el peso P, que es de 12 newton, en el punto cero de la regla graduada. Y bueno, esto se equilibra con la otra pesa que está el lado izquierdo, que es una masa W, ¿no? Y esto se corrobora con el nivel de burbuja para saber si es que está equilibrado. Luego sería el llenado, ¿no? El llenado inicial en este recipiente de agua, el cual se tiene que llenar aproximadamente entre 13 centímetros y 14 centímetros. Y luego para hacer la medición, desplazamos nuevamente la masa P, que es de 12 newton, a la derecha, para que de esta manera se equilibre el sistema. Y una vez ya equilibrado, podemos registrar tanto las medidas del eje X y del eje Y, para luego no desarrollarlo en los siguientes cálculos. Bueno, después de ello ya se realizaría lo que vendría a ser el vaciado, ¿no? Del agua, el drenado, y también mencionar, ¿no? Las consideraciones adicionales desde que al reducir la cantidad de agua a partir de 10,5 ya tendríamos un perfil que se encuentra, ¿no? Parcialmente sumergido y ya podríamos aplicar la otra parte, ¿no? del experimento. Bueno, por otra parte, tenemos lo que vendría a ser las fuerzas hidrostáticas aplicadas, pues, ¿no? A la ingeniería civil. En este caso, yo he considerado como referencia la represa de Chile que se encuentra en Arequipa, pues, ¿no? En el Perú. Y bueno, un ejemplo de ello, como les mencionaba, es esta represa, el cual, pues, ¿no? Presenta fuerzas hidrostáticas debido a la presión que se ejerce el agua, ¿no? En reposo sobre las paredes de la estructura. Estas fuerzas son el resultado, pues, ¿no? Del peso propio del agua que varían según las profundidades. Y sus características que podemos luego hallar son, pues, ¿no? La presión hidrostática, la fuerza resultante y el centro de presión. Es por ello también de que es importante, ¿no? El diseño de las represas, que generalmente se diseñan pues de una forma en la parte inferior, una forma de base ancha y esta es inclinada, pues, ¿no? Y bueno, se considera el empuje del agua para evitar vuelcos o deslizamientos. Esa sería toda mi parte, doy pase a mi compañero. Bien, profesor, buen día. Este, en
En mi caso me toca exponer esa parte de las fuerzas estáticas teóricas y experimental. Bien, entonces empezamos con totalmente sumergido. Si bien es cierto, en el laboratorio tenemos el, la imagen de esta figura. Lo hemos representado en una figura donde tenemos el pivote, tenemos la pesa que se mueve cierta cantidad de distancia y tenemos hasta dónde llega hasta dónde se llega la columna de agua. Como es en el caso de totalmente sumergido, se ocuparía casi todo el envase este de aquí. Y pues en el caso en este caso de estudio, se, se ha utilizado estos datos de acuerdo a la toma de datos de laboratorio. Si bien y también tenemos la distancia ¿cómo se llama? De la sección, que es 0,1. O sea, esta parte de aquí es la distancia es 0,1 y la base que es 0,1 también. Y para el caso de estudio se ha utilizado una pesa solamente de peso 12 newton. Bien, los cálculos previos para hallar lo que viene a ser la fuerza hidrostática sería primero hallar el área de la sección que se ha sumergido, que en este caso sería 0,1 metros, por lo que ya mencioné previamente. También necesitaríamos la distancia hasta el centro de gravedad, que se halla mediante la altura sumergida y la distancia menos la mitad de la distancia de la sección, que en este caso sería, o sea, 0,1. Bien, en este caso vamos a tomar simplemente la primera toma de datos. Vamos a utilizar estos datos y lo mismo procedimiento sería para todos los datos obtenidos. La fuerza hidrostática sería esta fórmula de aquí, que es el peso específico por la altura hasta el centro de gravedad por el área de la sección. En este caso del agua es 9.806 newtons sobre metro cúbico y esta altura es la de aquí. Entonces se halla la fuerza hidrostática. También necesitaríamos el momento de inercia en el centro de gravedad, que es utilizando esta fórmula, ya que es un momento rectangular, ya que la sección es rectangular. Y la distancia al centro de presiones se halla con esta fórmula de aquí. Una vez hallado la distancia hasta el centro de gravedad y el momento de inercia con el área, se puede hallar eh, el- la distancia hasta el centro de presiones. Bien, una vez perdón, la fuerza hidrostática teórica, también tendríamos que contrastar con la fuerza hidrostática experimental, que se halla mediante esta fórmula de aquí, que es el peso de la, de lo que estamos estudiando, que es la pesa, por la distancia que se mueve del pivote, de aquí, entre 0,3 menos la distancia de la altura sobre 3 de la sección. Y bien, nos sale estos datos de aquí. Nos sale que la fuerza es 9,54 y sería mucho menor a la fuerza hidrostática teórica que calculamos previamente. Entonces, para esta toma de datos, el análisis correspondiente nos indica que tendríamos todos estos resultados teóricos y experimentales donde donde el porcentaje de error varía desde un 2% hasta un -5% aquí. Bueno, eso sería todo por mi parte.
Continuando con la parte de cálculos y resultados para una superficie parcialmente sumergida, tenemos los datos de las coordenadas en X y en Y, ambas dadas en metros. Tenemos 5 coordenadas. Tenemos también las dimensiones de la superficie, que son 0.1 metros por 0.1 metros, y tenemos el peso de 12 newton. Primero se procede a hallar la fuerza hidrostática, que para ese cálculo necesitamos el área y la distancia del centro de gravedad. Entonces, el área sale de multiplicar las dimensiones, 0.1 por 0.1, que sale 0.1 metros al cuadrado. La distancia hasta el centro de gravedad, que es la coordenada en y dividida entre 2. En este caso se están tomando la primera coordenada con y valor de 0.108 metros. Entonces el resultado de distancia hacia el centro de gravedad nos está saliendo 0.0540 metros. Ahora sí se procede a hallar la fuerza hidrostática, que reemplazando los valores y en este caso tomando la densidad del agua como 9.806 newtons sobre metro cúbico, nos está saliendo 5.295 newtons. Se procede a hallar la inercia en el centro de gravedad. La fórmula es b por d al cubo sobre 12 y nos está saliendo 8.33 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Después la distancia es el centro de presiones, que nos está saliendo, que bueno, reemplazando la fórmula que es distancia hacia el centro de gravedad más la inercia dividida entre c, la distancia hacia el centro de gravedad por el área A, nos está saliendo 0.090694 metros. Para la fuerza hidrostática experimental se realiza la siguiente fórmula. El peso multiplicado por la coordenada en X, que en este caso es 0.112 metros, dividido entre 0.3 menos la coordenada en Y, que es 0.108 metros, dividido entre 3, nos está saliendo 5.091 newton. Tenemos como resultado de hacer las fórmulas con los 5 coordenadas. Para el primer caso, como ya se explicó, tenemos la distancia hacia el centro de gravedad de 0.0540 metros. El área A, que en realidad en ningún caso, en ninguna coordenada va a cambiar, siempre se mantiene, 0.01 metros al cuadrado. La inercia, que también se mantiene, 0.3 por 10 elevado a la menos 2 metros a la cuarta. La distancia hacia el centro de presiones, que esta sí varía dependiendo la coordenada. En el primer caso nos sale 0.0694 metros. La fuerza hidrostática teórica, que también varía dependiendo de la coordenada, nos salió 5.295 y la experimental 5.091. De igual forma se procedió a hacer los mismos cálculos, pero variando con las coordenadas dadas. Para la segunda coordenada nos sale la distancia del centro de gravedad 0.0375 metros, la distancia del centro de presiones 0.0597 metros, la fuerza hidrostática teórica 3.677 y la experimental 3.665. Para la tercera coordenada, la distancia hacia el centro de gravedad es 0.03. La distancia hacia el centro de presión es 0.0578 metros. La fuerza hidrostática teórica nos sale 2.942 newton y la experimental 3.086 newton. Para la cuarta coordenada nos sale la distancia hacia el centro de gravedad 0.0215 metros. A la distancia hacia el centro de presión es 0.0602 metros. La fuerza hidrostática teórica 2.108 newton y la experimental 2.520 newton. Para la última coordenada, la distancia hacia el centro de gravedad nos está saliendo 0.0165 metros. La distancia hacia el centro de presión es 0.0670 metros. La teórica nos está saliendo 1.618 newton y la experimental 2.159 newton. Procedo a darle paso a mi compañero para continuar con la exposición. Buenos días, profesor. Mi nombre es Enzo Doneri y me toca hablar de discusión de resultados y conclusiones. Discusión de resultados. En este laboratorio se analizaron las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas
considerando los casos de una superficie totalmente sumergida y parcialmente en un fluido. Los valores proporcionados permitieron calcular la fuerza hidrostática teórica y experimental, así como la ubicación del centro de presión. Para ambos casos, los valores obtenidos mostraron que la fuerza hidrostática es directamente proporcional a la profundidad de inmersión, lo que concuerda con la ecuación de presión hidrostática. En el caso totalmente, en el caso de totalmente sumergido, los valores teóricos y experimentales presentaron una diferencia menor al 6%. Esto hablamos del porcentaje de error, lo que indica que los cálculos y la metodología fueron precisos. Sin embargo, en el caso del, del parcialmente sumergido, el porcentaje de error fue mayor. Este aumento del error puede atribuirse a factores como dificultad de la medición, variaciones en la estabilidad de la superficie y aproximaciones en el cálculo de la inercia del área. Se observó una relación inversa entre la profundidad sumergida y el porcentaje de error, es decir, conforme los valores de X y Y disminuyeron, el error disminuyeron y eso hizo que el error aumente. Esto sugiere que para superficies menos sumergidas, las pequeñas imprecisiones en la medición afectan significativamente los resultados. Como podemos observar, aquí está la fórmula del porcentaje de error y aquí están la fuerza hidrostática de la parte teórica experimental y con su porcentaje de error. Como pueden apreciar, llega hasta 33,44 y 19,54, lo cual son porcentajes de error mayores. Conclusiones. Se confirmó que la magnitud de la fuerza hidrostática depende directamente de la profundidad sumergida de la superficie y de la distribución de posición de presiones dentro del fluido. La comparación entre valores teóricos y experimentales indicó una mayor precisión en el caso de superficies totalmente sumergidas, mientras que en el caso parcial se observa una mayor porcentaje de error. Se recomienda mejorar la precisión en la medición de profundidades y, si es el caso, repetir el experimento para reducir la incertidumbre en los datos. Esta experimentación permitió reforzar la comprensión de la importancia de las fuerzas hidrostáticas en diseños estructurales como presas, tanques y superficies expuestas a fluidos. En general, el laboratorio permitió aplicar conceptos teóricos de la mecánica de fluidos a una situación práctica, demostrando la relevancia del estudio de fuerzas hidrostáticas en la ingeniería y el diseño estructural. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.